Hay decisiones que tomamos cuando ya no nos queda nada más que perder. Decisiones nacidas de la desesperación, del hambre, del frío que cala hasta los huesos de tus hijos. Elena Vargas tomó una de esas decisiones una noche de octubre, cuando el casero golpeó su puerta por última vez. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre tu dignidad y la supervivencia de quienes amas? Elena tenía 38 años, pero su rostro contaba la historia de una mujer mucho mayor. 5 meses habían pasado desde que Ricardo, su esposo, cayó de un andamio en la obra de construcción donde trabajaba. 5 meses desde que el contratista desapareció sin dejar rastro, sin pagar un peso de indemnización. 5 meses viendo cómo sus 7 hijos adelgazaban, cómo sus miradas se apagaban, cómo Mateo, su hijo mayor de 14 años, dejó la escuela para buscar trabajo en cualquier esquina. La noche del desalojo, Elena envolvió a Carmen, su pequeña de 5 años, en la única manta que les quedaba. Los gemelos Lucas y Martín, de 8 años, lloraban en silencio. Habían aprendido que llorar en voz alta solo hacía que su madre se sintiera peor. Sofía, de 11 años, abrazaba a sus hermanos menores mientras Mateo cargaba las pocas pertenencias que cabían en 2 bolsas de plástico rasgadas. Afuera llovía. No era una lluvia suave, sino ese tipo de aguacero que parece querer lavar los pecados del mundo, arrastrando todo a su paso. Elena no tenía a dónde ir. Su familia la había repudiado años atrás por casarse con Ricardo, un hombre sin apellido ni propiedades. Las amigas que tuvo se habían alejado cuando la pobreza tocó su puerta, como si la miseria fuera contagiosa. Caminaron bajo la lluvia durante horas. Carmen temblaba de fiebre en los brazos de su madre. Los gemelos ya no lloraban. Solo avanzaban como autómatas, con los pies descalzos chapoteando en los charcos helados. Fue Mateo quien vio la casa primero. Estaba al final de un callejón sin salida, en las afueras del pueblo, donde las luces de la calle ya no llegaban. Era una construcción antigua, de 2 pisos, con las ventanas tapiadas y un jardín convertido en selva de maleza y espinas. La pintura se había desprendido en largos jirones, revelando paredes de ladrillo carcomidas por la humedad. El portón de hierro colgaba de una sola bisagra, gimiendo con cada ráfaga de viento. «Mamá», susurró Mateo, «podríamos solo por esta noche». Elena conocía esa casa. Todo el pueblo la conocía. Era la antigua residencia de don Augusto Miranda, el hombre más rico de la región, un terrateniente que había acumulado su fortuna de formas que nadie se atrevía a cuestionar en voz alta. Había muerto 6 meses atrás, solo y amargado, y desde entonces la casa permanecía vacía. Nadie quería comprarla. Nadie quería siquiera acercarse. Las historias corrían como pólvora. Decían que don Augusto había sido un hombre cruel, que había arruinado a docenas de familias humildes con préstamos imposibles de pagar, que había quitado tierras con documentos falsificados, que en sus últimos años hablaba solo, gritándole a fantasmas que solo él podía ver. Decían que por las noches se escuchaban lamentos saliendo de las paredes de la casa, que las luces se encendían y apagaban solas, que quien entrara allí no saldría siendo la misma persona. Pero Elena ya no tenía espacio para el miedo. Solo tenía a 7 niños empapados, hambrientos y enfermos. Empujó el portón oxidado y éste cedió con un chirrido que pareció resonar en toda la calle desierta. El interior olía a humedad, a olvido, a tiempo detenido. Las telarañas colgaban del techo como cortinas grises. El piso de madera crujía bajo sus pies con cada paso, revelando tablones podridos y agujeros oscuros. En la sala principal, un sofá destripado dejaba escapar su relleno amarillento. Las paredes estaban cubiertas de manchas oscuras cuyo origen Elena prefería no imaginar. Pero estaba seca y tenía techo, y nadie vendría a echarlos en mitad de la noche.
Mateo encontró unas cajas de cartón viejas en un armario y las usó para hacer una cama improvisada para sus hermanos. Sofía encontró una lata oxidada que llenó de agua de lluvia que goteaba por una grieta en el techo. Elena acostó a Carmen, cuya fiebre había empeorado, y rezó por primera vez en meses. No era una oración de fe, sino de pura y absoluta desesperación. Los primeros días fueron un infierno de adaptación. Los vecinos más cercanos, cuando se enteraron de que alguien había ocupado la casa de don Augusto, los miraban con una mezcla de lástima y horror. La señora Beatriz, una anciana de 70 años que vivía 3 casas más abajo, se acercó una tarde con una olla de sopa. «Niña», le dijo a Elena con voz temblorosa, «no sé si haces bien quedándote aquí. Esta casa tiene historia. Augusto Miranda no fue un hombre bueno. Lo que hizo, las vidas que destruyó». La anciana se santiguó. «Hay deudas que ni la muerte salda». Elena agradeció la sopa, pero no hizo caso de las advertencias. ¿Qué podía hacerle una casa que la vida no le hubiera hecho ya? Durante las noches escuchaban ruidos, pasos en el piso de arriba cuando todos estaban abajo, puertas que se cerraban solas, un lamento constante que parecía venir de las entrañas mismas de la casa. Los gemelos se despertaban llorando, diciendo que habían visto sombras moviéndose por los pasillos. Sofía juraba que había escuchado voces susurrando su nombre, pero Elena atribuía todo al viento, a las tuberías viejas, a los nervios de niños traumatizados. Tenía cosas más reales de qué preocuparse: encontrar comida, conseguir medicinas para Carmen, buscar cualquier trabajo que le permitiera mantener a su familia. Fue 3 semanas después de haberse mudado cuando los gemelos lo descubrieron. Lucas y Martín jugaban a los exploradores, recorriendo cada rincón de la casa en busca de tesoros imaginarios. Habían aprendido a ignorar el moho en las paredes, las ratas que correteaban por las esquinas, el frío que calaba sin importar cuántas mantas apilaran. En el fondo de la cocina, detrás de una alacena carcomida, encontraron una puerta. Era una puerta pequeña, de madera gruesa con 3 cerrojos oxidados que cedieron con sorprendente facilidad cuando Martín los forzó con un destornillador viejo. Detrás había una escalera angosta y empinada que descendía hacia la oscuridad absoluta. «¡Mamá! ¡Mamá!», gritó Lucas, corriendo hacia Elena. «¡Encontramos un sótano!». Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. En todos los días que llevaban en la casa, nunca había visto indicios de que existiera un sótano. La escalera parecía tragarse la luz, como si la oscuridad de abajo fuera algo vivo, algo que respiraba. Mateo bajó primero, con una linterna que apenas funcionaba. Los peldaños gemían bajo su peso. Algunos estaban tan podridos que casi se quebraban. El aire se volvía más denso con cada escalón, más frío, cargado de un olor metálico y dulzón que revolvía el estómago. El sótano era más grande de lo que esperaban. Las paredes eran de piedra húmeda, cubiertas de un musgo oscuro que parecía palpitar con luz propia cuando la linterna lo iluminaba. El techo era bajo, obligándolos a agachar la cabeza, y en el centro, ordenadas en perfectas filas de 10, había 40 cajas. Cajas de madera sólida, cada una del tamaño de un baúl pequeño. Estaban selladas con clavos largos y gruesos, y sobre cada una había un sello oficial de cera roja ya agrietada por el tiempo. Estaban cubiertas de polvo tan espeso que parecía terciopelo gris, y entre ellas las telarañas formaban una red tan densa que parecía un sudario. «¿Qué es esto?», susurró Sofía, que había bajado detrás de Mateo. Elena llegó al final de la escalera y se quedó paralizada. En su vida había visto algo así. Las cajas emanaban algo, una especie de energía que no podía explicar. No era exactamente miedo lo que sentía, sino respeto, como estar frente a algo sagrado o terrible. Mateo se acercó a la primera caja y pasó la mano sobre el sello de cera.
Estaba marcado con un símbolo que ninguno reconoció, una balanza rota con una espada atravesándola. ¿Crees que hay dinero?, preguntó Lucas con los ojos brillantes de esperanza infantil. Elena no respondió. Se acercó lentamente, como si las cajas fueran animales salvajes que pudieran atacar en cualquier momento. Intentó levantar una, pero pesaba demasiado. Lo que fuera que contenían era denso, sólido. «Mateo», dijo finalmente con voz apenas audible, «busca un martillo, vamos a abrir una». El muchacho subió corriendo y volvió minutos después con un martillo oxidado que había encontrado en el jardín. Elena tomó aire profundamente, miró a sus hijos y con manos temblorosas comenzó a arrancar los clavos de la primera caja. Cada clavo que salía producía un chirrido agudo que resonaba en las paredes de piedra como un grito. El último clavo cayó al suelo con un tintineo metálico que pareció demasiado fuerte en el silencio del sótano. Elena levantó la tapa y lo que vio dentro la dejó sin aliento. 40 cajas selladas, un secreto enterrado en la oscuridad y una viuda desesperada a punto de descubrir que algunos secretos pueden salvarte o destruirte para siempre. Dentro de la caja no había oro. No había billetes apilados ni joyas relucientes. Lo que Elena encontró fue mucho más valioso y al mismo tiempo infinitamente más peligroso. Documentos, cientos de documentos cuidadosamente organizados en carpetas amarillentas por el tiempo. Escrituras de propiedad, contratos de préstamo, pagarés firmados, fotografías en blanco y negro, cartas manuscritas. Y en cada documento, en cada papel, el nombre de don Augusto Miranda aparecía como acreedor, como comprador, como beneficiario. Pero lo que hizo que las manos de Elena temblaran no fueron los documentos en sí, sino los nombres de los deudores. Reconoció muchos, familias del pueblo, familias que habían perdido todo, familias que habían desaparecido en la miseria, que habían abandonado el pueblo en medio de la noche, perseguidas por deudas imposibles de pagar. Y allí, en una carpeta marcada con una cruz roja, estaba el nombre de su propio padre, Ernesto Vargas. Elena sacó la carpeta con manos que apenas podía controlar. Dentro había una escritura de la pequeña granja donde ella había crecido, la tierra que su abuelo había trabajado durante 50 años. Había un contrato de préstamo fechado 20 años atrás, cuando ella tenía 18. Su padre había pedido dinero prestado a don Augusto para pagar una operación de emergencia de su madre. Las condiciones eran usureras, un interés del 40% anual, y si no se pagaba en 6 meses, la tierra pasaría a ser propiedad del acreedor. Pero lo que la dejó helada fue la siguiente página. Una carta del propio don Augusto a su abogado, fechada apenas 3 días después de firmado el contrato. En ella, con una letra elegante y precisa, Miranda daba instrucciones específicas. Asegúrese de que la cosecha de Vargas fracase. Contrate a quien sea necesario. Quiero esa tierra para fin de año. La cosecha de su padre había fracasado ese año. Una plaga misteriosa había arrasado los cultivos en cuestión de semanas. Su padre perdió todo. No pudo pagar el préstamo, perdió la granja. Y la vergüenza, la depresión y el alcohol lo consumieron hasta convertirlo en un hombre roto que repudió a su propia hija por casarse sin su consentimiento, porque ya no le quedaba nada más que controlar en su vida destruida. Don Augusto Miranda no solo había robado la tierra de su familia, había robado su felicidad, su futuro, la cordura de su padre. Y mientras Elena lloraba en silencio leyendo aquellos papeles, comprendió algo terrible. Si su familia había sido víctima, ¿cuántas otras también lo habían sido? «Mamá, mira esto». Sofía sostenía otra carpeta, más gruesa. Dentro había escrituras de más de 60 propiedades, casas, terrenos, pequeños negocios, todos adquiridos mediante el mismo método. Préstamos con condiciones imposibles, sabotajes encubiertos, intimidación. Don Augusto Miranda
Había construido su imperio sobre las ruinas de familias humildes que jamás tuvieron oportunidad de defenderse. Y todo estaba documentado. Cada crimen, cada manipulación, cada vida destruida estaba registrada meticulosamente en aquellas cajas. Era como si Miranda, en su arrogancia o quizás en su locura, hubiera querido conservar evidencia de su propio poder, de su capacidad de destruir vidas sin consecuencias. ¿Por qué guardaría esto?, susurró Mateo, sosteniendo una fotografía donde se veía a don Augusto, mucho más joven, de pie frente a una familia siendo desalojada de su hogar. En su rostro había una sonrisa de satisfacción. Elena no tenía respuesta. Quizás era vanidad, quizás era demencia. O quizás, en el fondo de su alma podrida, don Augusto sabía que algún día alguien encontraría esto, y esa era su forma de demostrar que había sido más astuto que todos, que incluso desde la tumba podía reírse de sus víctimas. Pero se había equivocado en una cosa. Había escondido la evidencia, pero no la había destruido. Durante 3 días, Elena y Mateo revisaron cada caja, catalogaron cada documento, cada fotografía, cada prueba de los crímenes de Miranda. Sofía escribía en un cuaderno viejo los nombres de todas las familias afectadas. Eran más de 100. Algunos ya habían muerto, consumidos por la vergüenza y la pobreza. Otros habían abandonado el pueblo hace décadas, pero muchos todavía vivían allí, cargando con deudas injustas, con la memoria de propiedades robadas, con el peso de injusticias que nunca pudieron probar. Hasta ahora, Elena sabía que lo que tenía en sus manos era dinamita pura. Los herederos de don Augusto, sus socios en los negocios sucios, gente poderosa del pueblo, todos tenían algo que perder si estos documentos salían a la luz. Ya podía imaginar lo que harían para recuperarlos, o para destruirlos, o para destruir a quien los tuviera. Esa noche, después de acostar a los niños, Elena se sentó en los escalones de la entrada de la casa. La luna iluminaba el jardín salvaje, proyectando sombras que parecían figuras humanas. Por primera vez en meses, no sentía solo desesperación, sentía algo más, propósito. Al día siguiente, tocó la puerta del padre Tomás, el párroco de la iglesia del pueblo. Era un hombre de 62 años, con la espalda encorvada por décadas de escuchar los pecados y dolores de su comunidad. Elena le contó todo. Le mostró algunos documentos que había traído consigo. El sacerdote palideció mientras leía. Sus manos temblaban sosteniendo aquellos papeles. «Hija mía», dijo finalmente con voz quebrada, «sé lo que estás pensando hacer, y debo advertirte que será peligroso. La familia Miranda tiene abogados, tiene influencias, pueden hacerte mucho daño». «Padre», respondió Elena mirándolo directamente a los ojos, «ya me han hecho todo el daño posible, ya no me queda nada que perder excepto la verdad, y esa no me la van a quitar». El padre Tomás cerró los ojos y asintió lentamente. «Entonces, te ayudaré. Conozco a alguien en la capital, un fiscal que lleva años tratando de encontrar evidencias contra los Miranda. Con esto, finalmente podrá actuar». Los siguientes días fueron una vorágine. Elena, con la ayuda del padre Tomás, contactó al fiscal. El hombre llegó al pueblo con un equipo de investigadores. Cuando vio las cajas, cuando leyó los documentos, cuando comprendió la magnitud de lo que tenía frente a él, sus ojos se llenaron de lágrimas. 20 años, susurró. 20 años buscando algo así. Pero como Elena había temido, la noticia no tardó en filtrarse. Una noche, 3 hombres vestidos de traje llegaron a la casa. Tocaron la puerta con golpes firmes, autoritarios. Elena los recibió con Mateo a su lado, sosteniendo un palo de escoba como si fuera una lanza. «Señora Vargas», dijo el más alto de ellos, un hombre de rostro afilado y ojos fríos. «Soy el abogado de la familia Miranda. Entendemos que ha encontrado ciertos documentos que pertenecían a don Augusto».
Esos documentos son propiedad privada de la familia. Exigimos su devolución inmediata. ¿O qué?, preguntó Elena con una calma que no sentía. El hombre sonrió, pero era una sonrisa sin humor. ¿O habrá consecuencias legales? Ocupación ilegal de propiedad privada, robo, manipulación de documentos. Puedo hacer que pierdas la custodia de tus hijos, señora. ¿Quieres arriesgarte? Durante un segundo, Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Pero entonces recordó el rostro de su padre cuando perdió la granja. Recordó a Carmen con fiebre, temblando en sus brazos bajo la lluvia. Recordó todos los nombres en aquellos documentos, todas las familias destruidas. Los documentos ya no están aquí, dijo con voz firme. Están en manos de la fiscalía y si algo me pasa, si algo le pasa a mis hijos, será la prueba definitiva de que ustedes tienen algo que ocultar. Los hombres se miraron entre sí. El abogado apretó la mandíbula. Esto no ha terminado, dijo antes de darse la vuelta y marcharse, pero sí había terminado, o al menos había comenzado a terminar. El fiscal movió ficha rápidamente. Con la evidencia de las cajas pudo demostrar fraude, extorsión, apropiación ilegal. Los herederos de don Augusto fueron demandados. Varios socios de negocios enfrentaron cargos. Pero más importante que eso, las víctimas, todas esas familias que habían sido despojadas injustamente, finalmente tuvieron su día en la corte. El proceso fue largo, doloroso, lleno de amenazas veladas y presiones. Pero Elena no se rindió, testificó, presentó evidencias, habló por su padre, que había muerto años atrás sin saber que su ruina había sido planeada. Habló por todas las familias que ya no podían hablar. Y un día, 2 años después de haber encontrado las cajas, el juez dictó sentencia. Las propiedades robadas debían ser devueltas a sus legítimos dueños o a sus herederos. Donde eso no fuera posible, se pagarían compensaciones justas. El imperio de los Miranda fue desmontado, sus bienes embargados para pagar las deudas que habían creado con mentiras. Elena estaba en la sala del tribunal cuando se leyó el veredicto. A su alrededor estaban muchas de las familias afectadas. Algunos lloraban, otros permanecían en silencio, todavía procesando que finalmente, después de décadas, alguien había escuchado su dolor. La señora Beatriz, la anciana vecina que la había advertido sobre la casa, se acercó a Elena después del juicio. Tenía lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. «Mi esposo», dijo con voz temblorosa, «perdió su taller de carpintería por culpa de Miranda. Murió pensando que había fracasado, que no había sido suficiente para mantener a su familia. Ahora sé que no fue su culpa. Gracias a ti, ahora lo sé». Elena la abrazó mientras la anciana sollozaba en su hombro. Con la compensación que recibió por la granja de su padre, Elena pudo finalmente darle a sus hijos lo que necesitaban. No era una fortuna, pero era suficiente. Compraron una casa pequeña, modesta, pero que era verdaderamente suya. Mateo volvió a la escuela. Carmen, que ya tenía 7 años, comenzó el primer grado sin fiebre ni hambre. Los gemelos aprendieron a reír de nuevo. Sofía empezó a escribir todo lo que había vivido, diciendo que algún día contaría esta historia. En cuanto a la casa de don Augusto Miranda, la demolieron 6 meses después. Elena estuvo presente el día que las excavadoras la derribaron. Mientras las paredes caían, mientras el polvo se elevaba como fantasmas liberados, sintió que algo más caía con ellas. El peso de la injusticia, el poder que los hombres crueles tienen sobre los débiles cuando nadie se atreve a enfrentarlos. El padre Tomás, de pie junto a ella, murmuró: «A veces Dios trabaja de formas misteriosas. Te llevó a esa casa cuando no tenías nada, y esa casa, construida con el dolor de tantos, se convirtió en el instrumento de su redención». Elena no estaba segura de creer en Dios, pero creía en la justicia, y creía que cada acción, buena o mala, deja una huella en el mundo. Don Augusto Miranda había dejado huellas de dolor, pero al final,
Esas mismas huellas fueron las que lo delataron. Años después, cuando Carmen preguntaba sobre aquellos días terribles, Elena le contaba la historia completa. Le hablaba del frío, del hambre, del miedo, pero también le hablaba de las 40 cajas, del secreto del sótano, de cómo lo que estaba destinado a ser un monumento a la crueldad se convirtió en un testimonio de justicia. ¿Y nunca tuviste miedo, mamá?, preguntaba Carmen. Todo el tiempo, respondía Elena con honestidad. Pero el miedo no es lo contrario del valor. El valor es seguir adelante a pesar del miedo. Y a veces, hija mía, a veces la única forma de sobrevivir es luchar. No por ti, sino por todos aquellos que ya no pueden hacerlo. La historia de la viuda que encontró 40 cajas selladas en el sótano de una casa maldita se convirtió en leyenda en el pueblo. Algunos decían que el espíritu de don Augusto todavía vagaba por donde había estado su casa, condenado a presenciar cómo todo lo que construyó con mentiras se desmoronaba. Otros decían que los gemidos que se escuchaban en aquellos primeros días no eran del viento ni de tuberías viejas, sino de todas las almas que Miranda había destruido, tratando de guiar a Elena hacia la verdad. Elena nunca supo qué creer, pero sabía esto: la justicia tiene su propio tiempo. A veces llega tarde, a veces llega de formas que nunca esperamos, pero cuando llega, cuando finalmente alcanza a quienes pensaban que estaban por encima de todo, su peso es absoluto. Aquellas 40 cajas selladas guardaban más que documentos, guardaban verdad. Y la verdad, por más enterrada que esté, por más profundo que la escondan, siempre encuentra la forma de salir a la luz. A veces solo necesita a alguien suficientemente desesperado, suficientemente valiente o suficientemente roto como para no tener nada más que perder, excepto la oportunidad de hacer lo correcto. Elena Vargas había sido esa persona. Y aunque nunca buscó ser una heroína, aunque solo quería un techo para sus hijos, su nombre quedó grabado en la memoria colectiva del pueblo como la mujer que se atrevió a desafiar a los poderosos, como la viuda que entró en una casa que nadie quería y encontró en su oscuridad la luz de la justicia, porque al final no importa cuánto poder tengas, cuántas propiedades acumules, cuántas vidas destruyas, lo que hagas en la oscuridad, tarde o temprano, saldrá a la luz. Y cuando lo haga, cuando el peso de tus acciones finalmente te alcance, no habrá fortuna ni influencia que pueda salvarte del juicio de la verdad. La justicia a veces tarda, pero llega, siempre llega. Nos vemos en el próximo video. Adiós.